El año era 2187, y la humanidad había estado en guerra durante más de un siglo y medio. No el tipo de guerra que habíamos librado entre nosotros, con líneas de frente claras y enemigos visibles. Esto era algo mucho peor en una guerra librada contra sombras, contra fantasmas, contra enemigos que no podíamos ver. Los Vreth llegaron a nuestro sistema solar en 2031, silenciosos e invisibles, sus naves envueltas en campos de camuflaje tan avanzados que incluso nuestros mejores sensores no detectaban nada. Solo supimos que estaban ahí cuando nuestras colonias comenzaron a apagarse, una por una, como velas extinguidas por una mano invisible. Primero fueron los puestos de avanzada, en Marte en 12,000 personas, desaparecidas en una sola noche, sus hábitats intactos, pero vacíos, como si todos hubieran simplemente salido y nunca regresado. Luego las estaciones mineras en el cinturón de asteroides. Luego las bases de investigación en Europa. Luego las redes de defensa de Luna, desactivadas desde dentro antes de que se disparara un solo tiro. La humanidad entró en pánico. Nuestros gobiernos se revolvieron. Nuestros generales discutían sobre estrategia, mientras el enemigo se movía libremente por nuestro espacio, invisible e imparable. Los Vreth no nos combatieron de la manera que esperábamos. No llegaron en números abrumadores para aplastarnos en batalla abierta. Eran cirujanos, imprecisos, calculados, invisibles. Usaban sus campos de camuflaje no solo para ocultar sus naves, sino para dividirnos. Aparecían detrás de nuestras líneas defensivas, cortando rutas de suministro. Atravesaban fantasmalmente nuestras formaciones, destruyendo los sistemas de comunicación. Parpadeaban entre la visibilidad y la invisibilidad, justo el tiempo suficiente para sembrar el pánico en nuestros soldados, para hacernos disparar los unos contra los otros, en la confusión. Era guerra psicológica en su máxima expresión, y durante los primeros 70 años estaba funcionando. Para 2090, y hoy la humanidad había perdido más del 60% de su infraestructura en el sistema solar exterior. Habíamos perdido 400,000 soldados solo por fuego amigo, víctimas de la magistral manipulación del miedo y la confusión por parte de los Vreth. Habíamos perdido flotas enteras en emboscadas que nunca vimos venir, ante enemigos que atacaban y desaparecían antes de que se pudiera establecer un solo bloqueo de objetivo. Los Vreth no querían destruirnos, no, de inmediato. Querían acorralarnos, empujarnos de vuelta hacia la Tierra, comprimidos, desorganizados, desmoralizados. Nos querían pequeños, manejables, fáciles de eliminar cuando llegara el momento. Pero la humanidad, con todos sus defectos, con todo su caos y su terquedad y su locura, tenía un rasgo que los Vreth fundamentalmente no supieron tener en cuenta. No aceptamos las reglas de enfrentamiento que otros nos imponen. Nunca lo hemos hecho. Nunca lo haremos. En los laboratorios subterráneos de la estación Titán, una mujer llamada Doctora Yael Okafor miraba una pizarra cubierta de ecuaciones que la mayoría de los físicos calificaba de imposibles. Llevaba 30 años trabajando en mecánica cuántica temporal, persiguiendo una teoría que sus colegas llamaban bella, elegante y completamente descabellada. La teoría era simple en concepto, monstruosa en ejecución. Si podías plegar la estructura del espacio-tiempo en un punto localizado específico, podías crear una puerta. No un agujero de gusano, no un motor de salto. Algo mucho más preciso, una puerta temporal. Un portal que no solo te movía a través del espacio, sino que te movía a través del tiempo en microsegundos, milisegundos, fracciones de segundo. Sonaba trivial, no lo era en absoluto. Si podías deslizarte a través de una puerta temporal, con solo 200 milisegundos de adelanto, podías aparecer detrás de una nave Vreth, camuflada, antes de que disparara sus armas. Podías disparar primero, desde una posición que aún no existía en la línea temporal del enemigo. Podías atacar desde el futuro, desde el pasado, desde ángulos de la realidad que ningún sistema de targeting en la galaxia había sido jamás diseñado para manejar. Le llevó a la doctora Okafor
Y su equipo, 12 años, más construir el primer prototipo. Era del tamaño de un carguero. Consumía suficiente energía para iluminar una ciudad pequeña. Y funcionó durante exactamente 4 segundos, antes de explotar catastróficamente. Pero esos 4 segundos lo cambiaron todo, porque en esos 4 segundos, un dron de prueba pasó a través de la puerta y emergió 230 milisegundos en el pasado, exactamente, donde las ecuaciones lo predecían. Tenían la prueba de concepto. Si esta historia te está atrapando, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y compártelo con un fan de la ciencia ficción. Eso realmente nos ayuda a crear más historias como esta. El ejército tomó nota de inmediato. El almirante Cassian Vrel, comandante del maltrecho Pacto de Defensa Solar de la Humanidad, voló personalmente a la estación Titán cuando vio los datos de la prueba. Se plantó frente a Yael Okafor, un soldado condecorado que había combatido a los Vreth durante 40 años. Un hombre cuyo rostro mostraba las cicatrices de una docena de enfrentamientos. E hizo algo que sus subordinados nunca lo habían visto hacer. Pidió ayuda en silencio. Con humildad, di ser humano a ser humano. Dime qué necesitas, dijo. Okafor lo miró por un largo momento y dijo: Antodon lo obtuvo. La iniciativa de guerra temporal se convirtió en el proyecto más secreto y más ampliamente financiado en la historia humana. Durante los siguientes 30 años, 12.000 científicos, ingenieros y soldados trabajaron en absoluto secreto, construyendo, probando, fallando, reconstruyendo. El segundo prototipo duró 6 minutos antes de colapsar. El tercero duró 1 hora. El cuarto funcionó un día entero antes de que los sistemas de energía cedieran. El quinto fue al que llamaron la aguja. Fue construido en el casco de un destructor reconvertido, el S-Meridian, y fue diseñado no para abrir una sola puerta, sino para abrir y cerrar puertas en rápida sucesión, como una aguja parpadeante, cosiendo a través del tejido del tiempo. La aguja podía abrir una puerta, disparar armas a través de ella y cerrarla de nuevo en menos de un cuarto de segundo. Desde afuera, desde la perspectiva de los sensores y sistemas de targeting de los Vreth, las armas parecían materializarse de la nada, desde direcciones que violaban la geometría del espacio, desde marcos temporales que aún no habían ocurrido. No había manera de rastrearla, no había manera de predecirla, no había manera de camuflarse contra ella, porque la aguja no disparaba a donde estabas, disparaba a donde habías estado, a donde estarías, a donde existías, a través de múltiples marcos temporales colapsados simultáneamente. Los Vreth habían pasado 150 años perfeccionando un arma de invisibilidad. La humanidad había pasado esos mismos años perfeccionando un arma que hacía irrelevante la invisibilidad. La primera prueba de combate de la aguja no fue anunciada, no fue transmitida, no fue celebrada. Ocurrió en el anillo exterior del cinturón de asteroides, donde una flota de interdicción Vreth había estado destruyendo sistemáticamente nuestros drones de reabastecimiento automáticos durante 3 años. El S-Meridian salió del impulso FD, el Solan sin escolta, sin flota de apoyo, solo una nave y la aguja. La flota Vreth detectó su llegada de inmediato. 14 navis, Jigehao, camufladaos, cada una un fantasma, en nuestros sensores. Comenzaron a maniobrar para el ataque. Lo habían hecho miles de veces. Una nave humana, aislada, sin comunicación, parpadearían entre visibilidad e invisibilidad. Dispararían desde ángulos inesperados y observarían cómo la tripulación humana se destrozaba a sí misma intentando apuntar a fantasmas. El comandante Vreth, cuyo nombre se traducía aproximadamente como algo parecido a silencio paciente, estaba completamente tranquilo. Había destruido más naves humanas de las que podía contar. Esto no sería diferente. La capitana del Meridian Commandancy, Asha Prentice, tenía 43 años. Había crecido en la guerra. Había perdido a sus padres en una emboscada Vreth cuando tenía 7 años. No se había unido al ejército por patriotismo, ni por deber,
ni por ideología. Se había unido porque había estado esperando toda su vida exactamente este momento. Aguja activa, informó su oficial de armas. Secuencia de puerta inicializada. Bloqueo temporal confirmado. Prentice miró la pantalla de sensores. Las señales fantasma de 14 naves de guerra invisibles, cerrándose sobre ella desde todas las direcciones. Sonrió Ann por primera vez en mucho tiempo. Sonrió Ann fuego, dijo. Lo que ocurrió a continuación duró 11 segundos. En esos 11 segundos, el Meridian abrió y cerró 47 puertas temporales, cada una tejiendo fuego de armas a través de marcos temporales, colapsados hacia los puntos débiles exactos de la estructura de cada nave Breath en la zona de enfrentamiento. Las naves Breath nunca dispararon un tiro. No podían. Han, desde su perspectiva, ya estaban ardiendo antes de que comenzara el enfrentamiento. Las armas los alcanzaron desde marcos temporales que precedían sus propias soluciones de targeting, desde ángulos que su física decía eran imposibles, desde una dirección que no era una dirección en absoluto, sino un momento en el tiempo que ya había pasado. 14 naves de guerra Breath, camufladas, 11 segundos, ni una sola baja humana. Silencio paciente. No sobrevivió para reportar lo que había presenciado, pero los restos sí. Y cuando los Breath los analizaron, cuando sus almirantes y científicos y estrategas examinaron los datos de los drones supervivientes y los sensores pasivos en la zona, comprendieron, y por primera vez en 150 años de guerra, los Breath sintieron miedo. Si esta historia te está impactando de verdad, dale al me gusta. Suscríbete, si aún no lo has hecho. Y comparte esto con alguien que ame la ciencia ficción épica. Les harás un favor. La noticia se propagó por el espacio Breath más rápido de lo que sus almirantes podían contenerla. Los humanos habían construido algo nuevo, algo que rompía las reglas fundamentales del combate por las que operaba toda especie viajera del espacio en la galaxia. Podías camuflar tu nave, podías esconderte de sensores, de la luz, de matrices de detección gravitacional, pero no podías esconderte de un arma que disparaba desde un tiempo que ya había ocurrido. El alto mando Breath convocó una sesión de emergencia. Sus mejores tácticos argumentaron durante días. Algunos decían retroceder, replegarse, reagruparse, desarrollar contramedidas. Los humanos tenían una sola nave, en un solo prototipo. Podría neutralizarse si eran cuidadosos. Otros decían acelerar, presionar más fuerte, más rápido, destruir a la humanidad, antes de que esta tecnología pudiera replicarse. Los moderados decían negociar. Quizás podría llegarse a un acuerdo. Quizás la humanidad aceptaría una esfera de influencia reducida a cambio de la paz. El alto mando Breath votó por acelerar. Fue la decisión equivocada, porque mientras debatían, la humanidad no estaba ociosa. La aguja ya no era un prototipo. Nunca había sido solo el arma de una nave. Los 30 años de la iniciativa de guerra temporal habían producido no un diseño, sino cientos. La aguja era la variante de asalto pesado. Pero había otras. El hilo era una versión a escala de casas de la tecnología, instalada en naves de piloto único, que podían abrir micropuertas, deslizar armas a través de diminutas ventanas temporales y desvanecerse antes de que pudiera siquiera considerarse una contramedida. La fibra era un sistema pasivo, instalado en cada nave humana de la flota, que usaba microdesplazamientos temporales para mover la propia nave en fracciones de segundo, haciéndola efectivamente imposible de apuntar con armas convencionales. El telar era la plataforma estratégica, una instalación en el espacio profundo que podía abrir puertas lo suficientemente grandes para mover flotas enteras a través de marcos temporales colapsados, permitiendo efectivamente a la humanidad desplegar fuerzas en cualquier lugar del sistema solar de manera instantánea. Los Breath nos habían dividido con campos de camuflaje, nos habían mantenido fracturados, aislados, incapaces de coordinarnos. El telar hizo esa estrategia obsoleta de la noche a la mañana. Dentro de 6 meses del primer despliegue de combate del Meridian,
La fibra había sido instalada en el 60% de la flota humana. En un año, los cazas con hilo estaban operativos. En 2 años, la primera plataforma telar estaba activa en órbita terrestre. La guerra que había estado destruyendo lentamente a la humanidad durante 1,5 siglos cambió en 24 meses. Los Vred enviaron una flota de 300 naves para destruir al Meridian, antes de que pudiera replicarse. Encontraron no una nave sino 100, cada una con fibra, aguja, hilo y absolutamente furiosas. La batalla del umbral de ORT duró 3 días. Al final, la flota Vred era chatarra, y la humanidad había perdido 7 naves, todas por fallos técnicos en los sistemas de puertas más nuevos, y no por fuego enemigo. Los Vred enviaron 600 naves al cinturón interior. Encontraron que el telar ya había movido 1,200 naves humanas a posiciones de interceptación a las que no habrían podido llegar mediante FTL convencional a tiempo. Los Wraith también perdieron esa flota. Luego lo enviaron todo. La Gran Armada del Velo, como la llamarían los historiadores humanos más tarde, fue la mayor fuerza militar que los Wraith jamás habían reunido. 4,000 naves Jigehau, cada una cargada con la tecnología de camuflaje más avanzada de la galaxia. Atacaron desde todas las direcciones, simultáneamente, un asalto perfectamente coordinado, diseñado para abrumar cualquier respuesta, para estar en todas partes a la vez, invisible e imparable. Era exactamente el tipo de táctica que había destruido las colonias exteriores de la humanidad 1,5 siglos atrás. Era exactamente el tipo de táctica para la que los sistemas de guerra temporal habían sido específicamente diseñados para contrarrestar, porque esto es lo que los Wraith nunca acabaron de entender sobre los campos de camuflaje, hasta que fue demasiado tarde. El camuflaje te oculta del presente, de sensores que operan en tiempo real, de ojos y cámaras y matrices de detección que existen en el ahora. Pero la aguja, la fibra, el hilo, el telar, no operaban en el ahora, operaban en el delgado y fracturado espacio entre el ahora y el entonces, en los marcos temporales colapsados, donde una nave camuflada aún existía. Siempre había existido, siempre podía encontrarse, si sabías cómo mirar. Los Wraith eran invisibles al presente, no eran invisibles al pasado, y la humanidad, después de 190 años de guerra, había aprendido a mirar hacia atrás. Dale me gusta a este video si sientes la escala de esta guerra. Suscríbete para estar presente en cada historia que contemos. Y compártelo. Ahora mismo, estamos llegando a la mejor parte. El almirante Cash Umbrell había muerto 20 años antes de que llegara la Gran Armada del Velo. Había vivido lo suficiente para ver la fibra instalada en la primera flota. Lo suficiente para ver el cambio en la marea. Lo suficiente para saber que la humanidad sobreviviría. Había muerto tranquilamente en una enfermería de la estación Titán, tomando de la mano a la doctora Yael Okafor, quien se había convertido en su amiga más cercana durante 30 años de imposibilidad compartida. Sus últimas palabras, según las enfermeras presentes, fueron simplemente: lo logramos. Tenía razón, pero la guerra aún no había terminado. La Gran Armada del Velo estaba comandada por un almirante Wraith, cuyo nombre se traducía como algo parecido a paciencia eterna, heredero deliberado del nombre y legado de silencio paciente, muerto décadas atrás a manos del Meridian. Paciencia eterna había pasado toda su carrera estudiando a la humanidad. Había leído cada informe de batalla, cada análisis táctico, cada pieza de inteligencia que su especie había recopilado sobre el comportamiento humano durante casi 2 siglos de conflicto. Comprendía algo que sus predecesores no habían comprendido. A los humanos eran adaptativos. Cada vez que les mostrabas un arma, construían una contramedida. Cada vez que les mostrabas una estrategia, la invertían. Había esperado los sistemas de guerra temporal. Se había preparado para ellos. Sus campos de camuflaje no eran los mismos que los de sus predecesores. Habían sido refinados durante décadas, específicamente para tener en cuenta los métodos de detección temporal. Los nuevos campos no solo camuflaban,
en el presente. Creaban ecos temporales falsos, firmas de marco temporal fantasma, imágenes espectrales, dispersas a través del tiempo colapsado. La aguja vería 1000 naves, donde solo existía una, dispararía contra fantasmas, agotaría sus ciclos de puerta en la nada, la fibra haría temblar las naves humanas a través de desplazamientos temporales, y encontraría que esos mismos desplazamientos estaban siendo usados para triangular sus posiciones. El telar desplegaría flotas a través de puertas temporales y encontraría que esas ventanas de despliegue habían sido sembradas con cargas en cascada que detonarían dentro de la propia puerta. Paciencia Eterna lo había pensado todo, Ana, excepto una cosa. Había estudiado las tácticas humanas, había estudiado la tecnología humana, había estudiado la estrategia humana, la psicología humana, la historia humana, pero no había estudiado al ser humano específico, que ahora comandaba la división de guerra temporal del Pacto de Defensa Solar. La comandante Usha Prentice tenía 61 años cuando la Gran Armada del Velo llegó al borde del sistema solar. Tenía el pelo blanco, un brazo izquierdo protésico, producto de un fallo de puerta 3 años atrás, y una mente que los analistas de comportamiento del ejército describían como operando en una frecuencia que no encaja del todo con la cognición humana estándar. Llevaba 2 años pensando en Paciencia Eterna, no en su flota, no en sus tácticas, en él. Había leído todo lo disponible sobre psicología militar Vreth, sobre los marcos culturales que moldeaban sus decisiones de mando, sobre la trayectoria profesional específica del almirante, que eventualmente vendría por ellos. Comprendía algo sobre él que su propia especie quizás no habría articulado claramente. Paciencia Eterna era brillante. Estaba preparado. Era meticuloso. También era, en su núcleo, un ser que creía en los sistemas perfectos, en las soluciones completas, en la ejecución impecable de planes que no tenían brechas. Había diseñado su sistema de ecos temporales falsos para ser perfecto, para tener en cuenta cada aplicación conocida de la tecnología de guerra temporal humana. Usha Prentice sabía desde hacía 18 meses que haría exactamente esto. Y había pasado esos 18 meses no mejorando la aguja, ni la fibra, ni el hilo, ni el telaran. Los había pasado construyendo algo nuevo, algo que no estaba en ninguna base de datos a la que los Vreth pudieran haber accedido, porque no había existido hasta hace 6 meses. Lo llamó el ancla. El ancla no disparaba a través del tiempo, no movía naves a través del tiempo, no creaba ecos temporales, ni puertas, ni ventanas. El ancla congelaba el tiempo, localmente, con precisión, durante exactamente 13 segundos, en una esfera de aproximadamente 4 kilómetros de diámetro. 13 segundos no suena a mucho, pero un campo de camuflaje requiere energía activa constante. No es un estado pasivo. Es un proceso, una operación continua, que debe mantenerse y ajustarse en tiempo real. Congela el tiempo en una esfera de 4 kilómetros, y cada campo de camuflaje, dentro de esa esfera, deja de mantenerse. Cada eco temporal falso deja de generarse. Cada imagen fantasma colapsa. Durante 13 segundos, todo lo que hay dentro de un campo de ancla se vuelve completa y totalmente visible. 13 segundos es mucho tiempo cuando tienes armas temporales. La Gran Armada del Velo Vreth salió de su vector de aproximación a las 0300 horas. Hora estándar solar. Exactamente como Paciencia Eterna había planeado. Activaron sus nuevos campos de camuflaje en perfecta sincronización. 4000 naves desvaneciéndose de cada sensor del sistema solar, reemplazadas por cascadas de ecos falsos e imágenes temporales fantasma. Desde el centro de mando humano a bordo del telar, Usha Prentice vio desaparecer 4000 naves y no sintió ni un momento de miedo. Había estado esperando esto. Despliegue de anclas, dijo en voz baja. Patrón Okafor. Ejecutar. El patrón Okafor llevaba el nombre de la mujer que había iniciado todo esto, 60 años atrás, con ecuaciones en una pizarra que todos llamaban imposibles. Implicaba desplegar, no un ancla, sino 400, colocadas a través de micropuertas telar,
en coordenadas preposicionadas a lo largo del corredor de aproximación de la flota Pre. 400 anclas, cada una ventana de visibilidad de 13 segundos, cada una superponiéndose con sus vecinas para crear una ola continua de tiempo congelado que recorría toda la zona de enfrentamiento. La flota Vred tuvo 1,5 segundos de advertencia antes de que se activara el primer ancla. Luego, llegó la ola. Durante 11 minutos, en olas rodantes de ventanas de visibilidad de 13 segundos, 4.000 naves de guerra Vred parpadearon hacia una visibilidad perfecta, desnuda, completamente desprotegida. Durante 11 minutos, la flota humana disparó, no con confusión, no con pánico, no con el fuego de respuesta desesperado y caótico de una fuerza intentando alcanzar blancos invisibles en la oscuridad. Con precisión, con furia, con 190 años de ira y dolor, y la absoluta, profunda certeza de que este era el momento en que todo cambiaba. Si esto te tiene al borde del asiento, dale me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete al canal y compártelo. Esta historia merece ser escuchada por cada fan de la ciencia ficción que conozcas. La batalla del umbral solar, como sería nombrada en todos los libros de historia escritos después, duró 11 minutos de combate activo. Al final de esos 11 minutos, la gran armada del velo había desaparecido. No derrotada, no, en retirada. Desaparecida. De 4.000 naves de guerra Vred, la humanidad destruyó 3.981. 19 naves sobrevivieron por pura casualidad, posicionadas en los bordes de la ola de anclas, donde las ventanas de 13 segundos no se habían superpuesto completamente. Esas 19 naves huyeron. La humanidad las dejó ir, porque necesitaban a alguien que llevara el mensaje a casa. El mensaje no fue enviado en palabras. No fue una declaración, ni un ultimátum, ni una exigencia. Era el silencio de una flota que ya no existía, y la comprensión de que la especie que había pasado 190 años siendo arrinconada, había pasado cada uno de esos años aprendiendo en silencio, metódicamente, furiosamente, cómo contraatacar. Paciencia eterna no sobrevivió a la batalla. Su nave insignia, el equivalente Vred de un portaaviones, fue alcanzada en la segunda ola de despliegues de anclas y destruida antes de que transcurriera el primer minuto de combate. Era brillante. Estaba preparado, había construido el sistema perfecto. Simplemente lo había construido contra el enemigo equivocado. Las 19 naves supervivientes llegaron al espacio Vred 14 días después. El alto mando Vred recibió sus informes en silencio. Luego recibieron una transmisión de la humanidad. Era breve. La comandante Asha Prentice la entregó personalmente, sentada en el centro de mando del telar, su brazo protésico apoyado en la consola, su pelo blanco recogido, su expresión tranquila, cansada y absolutamente segura. Soy Asha Prentice, comandante de la División de Guerra Temporal del Pacto de Defensa Solar, hablando en nombre de la humanidad, dijo. Han pasado 190 años intentando hacernos pequeños, a dividirnos, acorralarnos hacia la oscuridad y mantenernos ahí. Pasamos esos mismos años aprendiendo, no solo cómo combatir, cómo pensar diferente, cómo ver lo que ustedes no podían ver, alcanzar donde ustedes no podían alcanzar, atacar desde ángulos para los que no construyeron ninguna defensa. No queremos su extinción, no queremos sus mundos, ni sus recursos, ni su espacio. Queremos que esto termine, y queremos que entiendan, de manera clara y completa, que termina ahora, porque nosotros elegimos dejar que termine, no porque no podamos continuar. Hizo una pausa, dejó que eso calara, dejó que los 19 capitanes de naves supervivientes, y cada analista de inteligencia y almirante que escuchaba comprendieran exactamente lo que estaba diciendo. Porque Podemos and los Vred no respondieron de inmediato. Se tomaron 4 meses. 4 meses de debate interno, de agitación política, de líderes militares argumentando y siendo depuestos y reemplazados, de una especie asimilando algo que había sacudido fundamentalmente
el marco filosófico sobre el que habían construido toda su civilización. Los Vreth siempre habían creído que eran el ápice de la sofisticación militar en esta región de la galaxia. Tenían tecnología que ninguna otra especie había igualado, campos de camuflaje tan avanzados que la detección se consideraba imposible, paciencia estratégica que operaba en escalas de tiempo que especies de vida más corta no podían sostener. Habían mirado a la humanidad, joven y caótica, y perpetuamente al borde de destruirse a sí misma, y habían visto una presa. Habían pasado 190 años, descubriendo que estaban equivocados. Después de 4 meses, el alto mando Vreth envió una única transmisión a la Tierra. Contenía una sola palabra en Vreth. Los traductores humanos tardaron 3 días en ponerse de acuerdo sobre la traducción correcta al español, porque la palabra no tenía equivalente directo. Lo más cercano que pudieron llegar fue suficiente. La guerra terminó un martes, no con una gran ceremonia, ni una firma histórica, ni un momento de triunfo catártico. Terminó con una transmisión recibida a las 6:47 de la mañana, hora estándar solar, por una oficial de comunicaciones en el telar, a quien tuvieron que sacudir para que se despertara y tomara el mensaje. Lo leyó, lo miró por un largo momento. Luego presionó el botón del intercomunicador. «Comandante Prentice, ¿querrá ver esto?» Usha Prentice llegó al centro de comunicaciones con su uniforme, pero sin sus botas, sosteniendo una taza de algo caliente. Leyó la transmisión, la leyó de nuevo, luego se sentó en una silla, puso su taza en la consola, cubrió su cara con su única mano biológica, y lloró. No porque hubiera terminado, sabía que terminaría. Ella lo había hecho terminar. Lloró por todas las personas que habían muerto antes de que terminara. Por sus padres, muertos en una emboscada Vreth, cuando tenía 7 años. Por el almirante Cashon Vrel, que había muerto 20 años antes de ver este día. Por la doctora Yael Okofor, que había llenado pizarras con ecuaciones imposibles y se había negado a dejar de creer en ellas. Por los 400.000 soldados muertos por fuego amigo, en las primeras décadas, víctimas de un enemigo que nadie podía ver. Por cada ser humano que había vivido y muerto a la larga sombra de una guerra diseñada para destruirlos, para acorralarlos de vuelta a la tierra, para hacerlos pequeños. Lloró por todos ellos, en el silencioso centro de comunicaciones del telar, mientras su equipo permanecía respetuosamente en silencio a su alrededor. Luego se limpió los ojos, tomó su taza y dijo: comuníquenme con la Tierra. Necesito hacer una llamada. Dale me gusta y suscríbete ahora mismo si esta historia te conmovió. Y por favor, compártela menos cada vez que la compartes. Nos ayuda a seguir contando historias como esta para ti. La paz que siguió no fue simple. La paz nunca lo es. Los Vreth no eran de repente aliados. No eran amigos. Eran una especie que había intentado exterminar a la humanidad durante casi 2 siglos, y las heridas de eso no se sanaban con una sola transmisión. Pero el combate cesó. Las incursiones de campos de camuflaje en el espacio humano cesaron. Las emboscadas cesaron. La destrucción sistemática de infraestructura cesó, y lentamente, dolorosamente, con el tipo de esfuerzo diplomático agotador que requería tanta paciencia e ingenio como la propia guerra, las 2 especies comenzaron a hablar. Las primeras negociaciones formales tuvieron lugar 3 años después de la batalla del umbral solar, en una estación neutral, construida específicamente para ese propósito, en el cinturón exterior. Asha Prentice representó a la humanidad. Tenía 64 años entonces, y su brazo protésico había sido actualizado 2 veces. Entró a la cámara de negociaciones y miró por primera vez, al otro lado de la mesa, a la delegación diplomática Breje. Los Breth eran altos, azul grisáceos, vagamente insectoides en su plan corporal, con órganos sensoriales agrupados alrededor de su tórax superior en lugar de una cabeza diferenciada. Se movían con una calidad precisa y deliberada
que se sentía como la paciencia hecha física. El principal diplomático Vreth se llamaba algo que tardaba 3 segundos de sonido continuo en pronunciarse. Los traductores humanos le habían asignado la designación VR1, peor razones prácticas, aunque en privado lo llamaban reflexivo, porque eso era lo que su postura y comportamiento más sugerían. Reflexivo, miró a Prentice por un largo momento desde el otro lado de la mesa. Luego dijo, en estándar traducido en usted es quien diseñó el ancla. No era una pregunta. Sí, dijo Prentice. ¿Por qué no la usó antes? Prentice consideró la pregunta con cuidado. Merecía una respuesta cuidadosa. Porque antes no la teníamos, dijo. La construimos cuando entendimos contra qué estábamos combatiendo. No podíamos construirla antes de eso. Tenían los principios temporales desde hacía décadas. Sean, pero entender los principios y entender el problema no son lo mismo. Miró directamente al cúmulo sensorial del Vreth, el equivalente más cercano al contacto visual que su anatomía permitía. Teníamos que entender sus campos de camuflaje completamente. No solo cómo funcionaban, sino por qué funcionaban, qué suposiciones los sostenían, qué podían y no podían tener en cuenta. Ingeniería inversa de nuestra tecnología a partir de restos ANSI. Durante 70 años, una larga pausa. No sabíamos que habían recuperado suficiente material para eso, dijo reflexivo. No se suponía que lo supieran, dijo Prentice. Simplemente. Otra pausa. Más larga esta vez. Son una especie paciente, dijo reflexivo finalmente. Y en su tono, en la forma en que el traductor lo renderizó, había algo que podría haber sido respeto. Aprendimos de los mejores, dijo Prentice. Las negociaciones duraron 2 años. Produjeron un tratado que era imperfecto, disputado y regularmente denunciado por los radicales de ambos bandos pero se sostuvo. El primer artículo del tratado era un acuerdo mutuo de nunca usar tecnología de camuflaje o guerra temporal, la una contra la otra. El segundo era una disposición para monitoreo conjunto, a fin de verificar el cumplimiento. El tercero, el que sorprendió a todos en ambos lados, era una cláusula propuesta por el propio reflexivo, en nombre del alto mando Vreth. Establecía una comisión científica conjunta para estudiar juntos la mecánica temporal, porque los Vreth, con toda su tecnología avanzada, nunca habían considerado el tiempo como una dimensión de la guerra. La humanidad había pasado 60 años desarrollando la aguja, la fibra, el hilo, el telar y el ancla en 60 años de investigación en mecánica temporal que los Vreth habían observado, analizado y concluido que era filosóficamente incompatible con su propia comprensión de la física. Estaban equivocados. Lo sabían ahora. Y no hay nada que motive tanto a una civilización científicamente avanzada como que le demuestren, de la manera más decisiva imaginable, que sus suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad eran incorrectas. Usha Prentice firmó el tratado en su 66º año. Regresó a la Tierra por primera vez en una década y se plantó en un parque en lo que había sido alguna vez Lagos, ahora una ciudad que había sido reconstruida 3 veces desde que comenzó la guerra. Se plantó en el parque y miró hacia un cielo que por primera vez en su memoria no rastreaba firmas enemigas. Un niño de quizás 8 años llegó y se plantó junto a ella y miró hacia el mismo cielo. ¿Qué estás mirando?, preguntó. Las estrellas, dijo ella. ¿Eres soldado? Lo fui a mi abuelo, era soldado. Murió antes de que yo naciera. Muchos abuelos lo hicieron, dijo Prentice en voz baja. El niño consideró esto con la aceptación solemne de un niño que había crecido en la larga cola de una guerra que apenas entendía. ¿Ya terminó de verdad?, preguntó. Prentice miró el cielo por un momento en sí. Dijo, ya terminó de verdad. El niño asintió, aparentemente satisfecho, y corrió a unirse a un grupo de otros niños que jugaban en algún lugar detrás de ella. Usha Prentice permaneció en el Parque de Lagos durante mucho tiempo, mirando las estrellas, mirando el cielo, que sus padres nunca habían visto en paz. Luego, se fue a casa.
Si llegaste al final de esta historia, eres exactamente el tipo de persona para quien existe este canal. Por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete ahora mismo y comparte esto con cada fan de la ciencia ficción en tu vida. La iniciativa de guerra temporal fue oficialmente desmantelada 12 años después de que se firmara el tratado. Las plataformas de aguja fueron desactivadas. Los sistemas de fibra fueron retirados de las naves de guerra activas. Los cazas con hilo fueron almacenados. El telar permaneció, reconstruido como una red de tránsito civil que podía mover naves coloniales y cargueros a través de micropuertas temporales por todo el sistema solar en una fracción del tiempo que requería el FTL convencional. Era por cualquier medida el mayor proyecto de infraestructura civil en la historia humana. Pero la tecnología del ancla nunca fue desmantelada, nunca fue publicada, nunca fue desclasificada, nunca fue discutida en la comisión científica conjunta con los Wraith. Permanecía en una instalación en Titán, mantenida por un pequeño equipo de ingenieros, que reportaban a un comité que reportaba a un comité que reportaba a un archivo sellado, que era revisado cada 4 años por el secretario general del Pacto de Defensa Solar, porque la humanidad es una especie paciente, al final, quizás no tan paciente como lo habían sido los Wraith, pero suficientemente paciente para entender que la galaxia era grande y que los Wraith no eran la única especie en ella, y que lo que viniera después, lo que mirara a la humanidad desde la oscuridad entre las estrellas, y creyera ver una presa, creyera ver algo pequeño y manejable, y fácil de extinguir. Lo que viniera después, encontraría lo que los Wraith habían encontrado. No una presa, no. Algo pequeño, una especie que había sobrevivido 190 años de guerra invisible, aprendiendo a ver a través de la propia invisibilidad. Una especie a la que se le habían dicho las reglas del universo, y las había reescrito educada, metódica y furiosamente. Usha Prentice murió a los 91 años, pacíficamente, en la misma ciudad donde había firmado el tratado que puso fin a la guerra. Su obituario en cada publicación importante del sistema solar apareció bajo variantes del mismo titular: Comandante Usha Prentice, arquitecta de la victoria humana. Pero el epitafio que ella misma había escrito, en una nota encontrada en sus archivos personales y leída en su servicio conmemorativo, era más simple. Decía: nos dijeron que no podíamos sobrevivir, nos dijeron que no podíamos contraatacar, nos dijeron que seríamos pequeños para siempre, nos dijeron mal. Y en la comisión científica conjunta, en los laboratorios donde investigadores humanos y Wraith trabajaban codo a codo en la naturaleza del tiempo y el espacio, en el silencioso, ordinario y asombroso milagro de dos especies que habían intentado destruirse mutuamente, eligiendo ahora entenderse en cambio. En todo eso, en la larga, difícil e imperfecta paz que siguió a la guerra más larga que la humanidad había librado jamás. En todo ello, las palabras eran verdaderas. Les habían dicho mal. La humanidad nunca había sido pequeña, simplemente había estado durante 190 años, esperando el momento de probarlo. Si esta historia resonó contigo, por favor, tómate 2 segundos para dar me gusta a este video, suscribirte al canal y compartir esto con alguien que necesite escucharlo hoy. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo. La paz duró 31 años antes de que algo nuevo apareciera en el borde del sistema solar. No venía del espacio Wraith, no venía de ninguna dirección hacia la que los sensores de largo alcance de la humanidad habían estado apuntando. Venía de debajo del plano galáctico, de una región del espacio que cada exploración había marcado como vacía, como muerta, como que no contenía nada de importancia. Era una sola nave, era enorme. No enorme de la manera en que las naves capitales humanas o Wraith eran enormes, construidas para transportar armas y tripulación y combustible y la maquinaria de la guerra. Esta nave era enorme de la manera en que una montaña es enorme, de la manera en que un continente es enorme, de la manera en que algo geológico más que construido se siente enorme cuando te paras a su sombra. Medía 17 kilómetros de largo,
y se movía con la certeza paciente e impetuosa de algo que nunca había necesitado apresurarse. No tenía armas visibles, no tenía firmas de motores que coincidieran con ningún sistema de propulsión conocido. No tenía salida de comunicación en ninguna frecuencia que las matrices de la humanidad pudieran detectar. Simplemente apareció. Y luego se detuvo. Y luego esperó. El pacto de defensa solar pasó a alerta máxima en 4 minutos, tras la detección. Se convocaron sesiones de emergencia. Se activó la línea directa del tratado hacia el espacio Wraith. Cada sistema de guerra temporal, que había sido almacenado durante las últimas 3 décadas, fue sacado del almacenamiento y puesto en marcha con una velocidad que sugería que nadie había creído verdaderamente que esos sistemas permanecerían almacenados para siempre. La respuesta Wraith llegó en 11 minutos. Eran 3 palabras. Lo vemos, seguidas inmediatamente por 4 más. No lo conocemos. La humanidad y los Wraith, enemigos durante 190 años, aliados por necesidad durante 31 más. Miraron la misma nave de 17 kilómetros, sentada en silencio, debajo del plano galáctico, y comprendieron en el mismo momento que ambos estaban en territorio completamente nuevo. La comisión científica conjunta fue convocada en sesión de emergencia en el telar. Investigadores humanos y Wraith, que habían pasado años trabajando codo a codo en mecánica temporal, se sentaron frente a frente e intentaron analizar datos de sensores de una nave que parecía resistir activamente el análisis. No mediante camuflaje, no mediante perturbación temporal, no mediante ninguna tecnología que alguna especie reconociera. La nave simplemente estaba ahí, y la información que los sensores devolvían sobre ella era incompleta de maneras que no tenían sentido físico. Era como si la nave existiera en una versión ligeramente diferente de la realidad que el espacio que la rodeaba. Y la brecha entre esas dos versiones era justo lo suficientemente grande como para impedir una recolección de datos limpia. La doctora Maren Osei, la principal física temporal de la comisión, y una mujer que había crecido leyendo sobre la doctora Yael Okafor, de la manera en que generaciones anteriores leían sobre Einstein. Pasó 72 horas analizando los datos de los sensores antes de llegar a una conclusión. La presentó a la comisión conjunta y la expuso de la misma manera, tranquila y segura, en que imaginaba que Okafor había expuesto sus ecuaciones temporales 60 años antes. No es camuflaje, dijo, y no es perturbación temporal. Lo que están haciendo es fundamentalmente diferente de ambos. Desplegó una pantalla holográfica de su análisis. No se están ocultando de nuestros sensores. No se están desplazando en el tiempo. Operan a una resolución diferente de la realidad. Los investigadores humanos y Wraith miraron la pantalla en silencio. Piensen en la realidad como una fotografía, continuó Maren. Existimos a cierta densidad de píxeles. Los campos de camuflaje Wraith funcionaban haciendo invisibles las naves dentro de nuestra densidad de píxeles. Nuestros sistemas temporales funcionaban moviéndose a través de los espacios entre píxeles en la dimensión del tiempo. Esta nave existe a una densidad de píxeles mayor que la nuestra. No necesita ocultarse de nuestros sensores. Nuestros sensores simplemente no pueden renderizarla completamente. ¿Cómo intentar mostrar una imagen de 16.000 en una pantalla que solo admite definición estándar? El silencio en la sala era el silencio específico que sigue cuando una verdad muy grande y muy incómoda acaba de ser expresada claramente por primera vez. Un investigador Wraith, cuyo nombre se traducía aproximadamente como corriente profunda, fue el primero en hablar. Entonces, nuestros sistemas de guerra temporal no funcionarían contra ellos no directamente, dijo Maren. El ancla congela el tiempo dentro de nuestra resolución de la realidad. Si existen a una resolución más alta, congelar nuestra capa no los afectaría más de lo que pausar un video de definición estándar afecta al archivo, fuente de alta resolución original. Entonces no tenemos nada, dijo un almirante humano sin rodeos. Maren lo miró. No dije eso. Dale me gusta
y suscríbete si has vuelto para este capítulo final. Comparte esto con tu comunidad de ciencia ficción y adentrémonos en lo que hace la humanidad. A continuación, había estado trabajando en algo durante 3 años. No porque supiera que esta nave estaba llegando. No lo sabía. Nadie lo sabía. Lo había estado trabajando a causa de un problema teórico que la había mantenido despierta por las noches desde que entendió la mecánica temporal, lo suficientemente profundo como para ver sus bordes. La aguja funcionaba disparando a través del tiempo colapsado. El ancla funcionaba congelando el tiempo local. Estas eran ambas manipulaciones del tiempo como dimensión dentro de su resolución conocida de la realidad. Pero, ¿qué existía en los límites de esa resolución? ¿Qué había al otro lado de la medición temporal, más fina, que sus instrumentos podían hacer? Maren lo había estado llamando el sustrato, la capa, debajo de la capa. La resolución, debajo de la resolución. No tenía instrumentos que pudieran observarlo directamente. Solo tenía matemáticas. Ecuaciones que, en palabras de su mentor y heredero de la antigua posición de Okafor en la estación Titán, eran bellas, elegantes y completamente descabelladas. ¿Le suena familiar? Había llamado a su dispositivo teórico la raíz, porque si el ancla congelaba el tiempo en el nivel superficial, la raíz llegaría al sustrato y congelaría el tiempo en cada nivel, simultáneamente. No estaba terminada, apenas había comenzado. Tenía un marco teórico y un conjunto de ecuaciones, y un prototipo del tamaño de una mesa de comedor, que nunca había sido probado fuera de simulaciones por computadora. Nunca había esperado necesitarla con urgencia. La presentó a la comisión conjunta 18 horas después de su primera sesión informativa. Los investigadores, RIF, cuya comprensión de la mecánica temporal había crecido enormemente durante 30 años de colaboración, la captaron rápidamente. El almirante humano la miró con una expresión que le recordó, diría más tarde, a cada historia que había escuchado sobre el almirante Cassian Brel. ¿Cuánto tiempo se necesita para construir una versión funcional?, preguntó. 18 meses. Dijo, si tengo todo lo que necesito. Tienes 6 semanas, dijo él. ¿Qué necesitas? Se lo dijo. Anne lo obtuvo. 6 semanas después, la nave seguía ahí, Anne. Todavía en silencio. Todavía esperando, con esa certeza paciente y geológica. No se había movido, no había comunicado, no había demostrado hostilidad. Pero había hecho, en el 14º día, algo que nadie tenía explicación. Había abierto lo que parecía ser una puerta, no una bahía de hangar, no un puerto de armas, una puerta regular, arquitectónica, a escala aproximadamente humana, Uvrech, en el costado de una nave que medía 17 kilómetros de largo. La puerta se había abierto y permanecido abierta. A través de ella, los sensores detectaron un interior que era ligeramente menos resistente al análisis que el exterior. Un corredor en iluminación, temperatura consistente con la habitabilidad biológica. Una invitación. La comisión conjunta debatió durante 9 días cómo responder. La posición breve era esperar, recopilar más información, moverse despacio. La posición humana estaba dividida, pero la voz más fuerte, predeciblemente, históricamente, característicamente humana, era que alguien debía caminar hacia la puerta. El compromiso fue que alguien se acercaría a la puerta, en un transbordador lentamente con cada sensor funcionando, y cada sistema temporal activo, incluido el dispositivo raíz prototipo, que Maren había logrado miniaturizar al tamaño de una mochila grande. Ella se ofreció voluntaria para llevarlo personalmente. La comisión conjunta intentó decir que no. Su trabajo era demasiado importante. Su experiencia era insustituible. El protocolo estándar exigía que los escenarios de primer contacto usaran personal diplomático capacitado, no físicas teóricas, con armas, prototipo en la espalda. Ella señaló, con la lógica precisa e irrebatible, que la había convertido en la mejor física temporal de su generación, que era la única persona en el sistema solar
que sabía cómo operar la raíz en condiciones de campo. La comisión conjunta le asignó 3 escoltas militares y le hizo prometer que regresaría. Han prometió. El transbordador tardó 4 horas en llegar a la nave. 4 horas volando hacia algo de 17 kilómetros de largo, que había aparecido de la nada, y abierto. Una puerta del tamaño de un armario en su costado. Sus 3 escoltas eran profesionales y tranquilos, y podía decir que estaban aterrorizados. Ella no estaba aterrizada. Estaba concentrada, estaba pensando en las ecuaciones. La puerta era, de cerca, aún más extraña de lo que los sensores habían sugerido. No estaba construida con ningún material en sus bases de datos. No tenía mecanismo visible. No tenía bisagras. No tenía marco en el sentido convencional. Simplemente era una puerta, una apertura, un hueco en el casco de la nave que llevaba al corredor más allá. El corredor estaba iluminado con un ámbar cálido que se sentía, extrañamente, acogedor. Maren llevó el transbordador a 50 metros de la puerta. Luego se puso el traje. Activó la raíz en su espalda. Confirmó que estaba funcionando y salió. Los 4 flotaron hasta la puerta. Entraron. El corredor era largo y la gravedad aumentó suavemente mientras avanzaban, como si la nave se ajustara a su presencia. Caminaron durante 20 minutos en silencio. Luego el corredor se abrió a una habitación. Y en la habitación había algo esperándolos. No era biológico, no era mecánico de ninguna manera que reconocieran. Existía en ese mismo espacio de resolución, ligeramente más alta que la propia nave. Visible pero incompleto para su percepción, como una forma vista, a través de un vidrio esmerilado. No habló, no se movió, simplemente existía en la habitación con ellos. Y esperaba. Maren se plantó frente a él, y lo miró por un largo momento. Luego hizo algo que sus 3 escoltas consideraron como brillantemente intuitivo, o completamente descabellado, dependiendo de cuál de ellos preguntaras después. Metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó una pequeña tableta de datos. En ella estaban las ecuaciones temporales originales de la doctora Yael Okafor, de 60 años atrás, las que habían iniciado todo. Las sostuvo en alto. No estaba segura por qué. Le costaría explicarlo lógicamente después. Era instinto, o algo más profundo que el instinto. Estaba diciendo: en esto es lo que somos. Esto es lo que construimos. Estas son las matemáticas que usamos para pasar de ser presas a algo que no podía extinguirse. Mira lo que hicimos. La entidad, en la habitación, permaneció quieta por un largo momento. Luego se movió, y lo que hizo fue completamente inesperado. Les mostró matemáticas a cambio, no proyectadas, no mostradas en una pantalla. Las matemáticas aparecieron en el aire entre ellos, en una notación que era completamente alienígena y completamente legible al mismo tiempo. Como si el acto de percepción estuviera siendo ajustado para permitir la comprensión en Maren, las miró. Su respiración se detuvo, porque la reconoció, no la notación, no los símbolos específicos, sino la estructura subyacente, la forma de la lógica, la manera en que las ecuaciones se relacionaban entre sí. Era mecánica temporal, mucho más allá de cualquier cosa en la que ella hubiera trabajado, mucho más allá de cualquier cosa en la investigación de la comisión conjunta. Matemáticas del tiempo y la resolución, y la realidad, que hacían que sus propias ecuaciones parecieran aritmética. Pero la misma familia, inconfundible, reconociblemente la misma familia. Dale me gusta a este video. Suscríbete y compártelo ahora mismo. Estamos en el momento hacia el que toda esta historia ha estado construyendo. Miró esas ecuaciones durante mucho tiempo. Luego miró a la entidad que se las había mostrado. Han estado observándonos, dijo. No como una acusación, como una comprensión. Las matemáticas cambiaron. Aparecieron nuevas ecuaciones. Junto a las anteriores, la IA de traducción de su equipo de escolta trabajó durante 30 segundos. Y luego devolvió una sola palabra: han aprendiendo, no observando. Aprendiendo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Las matemáticas cambiaron de nuevo. La IA de traducción tardó 45 segundos esta vez. ¿Desde el principio? ¿El principio de qué?, casi preguntó. Luego comprendió. Desde el principio de la investigación
de guerra temporal, desde el primer prototipo de Okafor, 60 años atrás, cuando la humanidad había perforado su primer agujero en el tejido del tiempo con una máquina del tamaño de un carguero que había funcionado durante exactamente 4 segundos. No habían estado observando a la humanidad combatir a los Vreth. Habían estado observando lo que la humanidad hacía con el tiempo, con las matemáticas de la realidad misma. Habían estado observando para ver si la humanidad estaba lista. ¿Lista para qué? Las ecuaciones cambiaron una vez más. La IA, de traducción, estuvo callada durante más de un minuto. Luego dijo, en la siguiente capa, Maren sintió algo que no había sentido desde que comprendió por primera vez el marco teórico de la raíz, desde que vislumbró por primera vez las matemáticas del sustrato. Sintió los bordes de algo enorme, algo que hacía que la guerra con los Vreth, los 190 años de conflicto invisible y armas temporales e ingenio desesperado, se sintieran como un prólogo, una prueba, no una que les hubieran impuesto, una que ellos mismos se habían impuesto. La entidad no les ofreció las matemáticas libremente. No abrió una puerta y dijo, bienvenidos, aquí está todo lo que sabemos. Les ofreció una dirección, un camino, Anun, una sugerencia de cómo mirar, de la manera en que las ecuaciones de Okafor habían sido una sugerencia de cómo mirar el tiempo, no una respuesta completa, sino el comienzo de una. Maren pasó 6 horas en esa habitación, intercambiando matemáticas con una entidad que existía a una resolución de la realidad más alta que la suya. Cuando salió, sus 3 escoltas informaron que su cabello se había vuelto completamente blanco, lo cual era extraño porque era oscuro cuando entró y no había ningún mecanismo fisiológico que debería haber producido ese resultado en 6 horas. La propia Maren no lo mencionó. Estaba demasiado ocupada escribiendo. Escribió durante 14 horas seguidas cuando regresó al transbordador. Ecuaciones fluyendo de ella con el tipo de velocidad y certeza que proviene, no del pensamiento, sino del recuerdo de algo que siempre supiste. Las matemáticas de la entidad. La dirección en la que había señalado, la sugerencia de la siguiente capa. Todo conectaba con su trabajo sobre el sustrato de maneras que no eran coincidenciales. Su teoría había sido correcta. Simplemente había estado mirando el sustrato desde el ángulo equivocado, tratando de entenderlo como un nivel más bajo, cuando en realidad era un nivel más profundo, no menos complejo sino más, la raíz de la realidad en lugar del suelo de ella. El dispositivo raíz en su espalda nunca había sido un arma, lo comprendía. Ahora, había sido una llave accidental, un dispositivo que, si se construía correctamente, si se construía con las matemáticas que la entidad le había mostrado, no congelaría el tiempo en cada resolución. Simultáneamente, te permitiría moverte entre resoluciones, pasar de una densidad de píxeles de la realidad a otra, dar un paso lateral, fuera de la capa de existencia donde las armas podían alcanzarte, donde los campos de camuflaje eran efectivos o irrelevantes, donde existía todo el marco de conflicto que había definido la relación de 2 especies durante casi 2 siglos. Llevó sus ecuaciones de regreso al telar, informó a la comisión conjunta durante 9 horas. El silencio que siguió era diferente del silencio posterior a la sesión informativa sobre el Anclan. Ese silencio había sido el silencio del shock y la urgencia. Este silencio era el silencio de algo que requería una reordenación fundamental de cómo cada ser en la sala entendía su lugar en la realidad. Finalmente, un investigador Vreth hizo la pregunta que todos estaban pensando: si esto es posible, si puedes moverte entre capas de la realidad, entonces, la guerra en toda nuestra historia de conflicto. Todo ello se detuvo en la IA de traducción. Se esforzó y luego ofreció an innecesario Maren. Lo miró, sí, dijo, pero no podríamos haber llegado aquí sin ello. ¿Crees que el conflicto fue necesario para desarrollar las matemáticas? Creo, dijo cuidadosamente, que la entidad no vino a nosotros
cuando estábamos combatiéndonos con armas convencionales. Vino cuando empezamos a trabajar con el tiempo, cuando empezamos a hacer las preguntas correctas sobre la naturaleza de la realidad. Miró alrededor de la sala, a rostros humanos y cúmulos sensoriales. Regev, ambos, mirándola con la misma expresión de algo vasto y difícil, siendo procesado. Quizás la guerra nunca fue el punto, dijo. Quizás lo que importaba era que seguimos adelante, que seguimos construyendo y aprendiendo, y negándonos a aceptar las reglas que nos habían dado. Ese es un marco muy humano para entender los eventos, observó el investigador Breth. Sí, concordó Maren, lo es. Una pausa. También podría ser correcto, dijo él. Dale al botón de me gusta y suscríbete si has estado en este viaje con nosotros. Y comparte este capítulo final. Es el que une todo. El proyecto Raíz tardó 3 años en reconstruirse desde las nuevas ecuaciones de Maren. Durante esos 3 años, la entidad en la nave esperó, impaciente, sin prisa presente. Respondía preguntas ocasionalmente, en matemáticas, a través de sesiones que Maren realizaba cada pocas semanas, nunca ofreciendo más de lo que se le pedía, a nunca empujando, simplemente respondiendo, guiando, señalando hacia la comprensión, sin proporcionarla directamente. Los Brejev contribuyeron con 17 investigadores al nuevo proyecto Raíz. La colaboración era diferente de cualquier cosa que la comisión conjunta hubiera producido antes. Menos cautelosa, menos cargada del residuo de la guerra. Porque la cosa sobre recibir evidencia de que el universo es más grande y más extraño y más multicapas de lo que entendías, es que tiene una manera de hacer que tus desacuerdos anteriores se sientan muy pequeños. Aún no eran amigos, la humanidad y los Breth. La amistad entre especies tarda más de 3 décadas en desarrollarse desde una base de intento de exterminio. Pero eran, cada vez más, y con sorprendente autenticidad, colegas, personas interesadas en los mismos problemas, personas que comenzaban a entender que los problemas en los que estaban interesados eran tan grandes que ninguno de ellos podía abordarlos solo. El nuevo dispositivo Raíz fue completado un jueves, lo cual Maren señaló con cierto humor privado, como un día que se sentía apropiadamente anticlimático para algo potencialmente histórico mundialmente. Era del tamaño de un maletín. Consumía energía equivalente a un edificio estándar. Había sido probado en simulaciones que consumieron más poder de cómputo que cualquier proyecto en la historia humana. Nadie sabía si funcionaría. Las matemáticas decían que debería. Las matemáticas de la guerra temporal también decían que la aguja debería funcionar. Y eso había funcionado. Pero estas eran matemáticas más profundas, matemáticas más extrañas, matemáticas que una entidad de edad y origen desconocidos había mostrado a una física en una habitación, en una nave de 17 kilómetros, que apareció de debajo del plano galáctico. Merecían cierta incertidumbre. Maren llevó el dispositivo a la nave ella misma, sola esta vez, a pesar de las objeciones de todos en la comisión conjunta. Señaló que tenía 61 años, que era la misma edad que tenía Osha Prentice cuando desplegó el ancla en la batalla del umbral solar. Señaló que la tradición aparentemente exigía una mujer de cierta edad, llevando un dispositivo que nadie entendía completamente hacia una situación que nadie comprendía completamente. La comisión conjunta la dejó ir. Llevó el dispositivo por el corredor, caminó los 20 minutos hasta la habitación y se plantó frente a la entidad de nuevo. Sostuvo el dispositivo en alto. La entidad estuvo quieta por un momento. Luego le mostró una sola y simple pieza de matemáticas. No compleja, no profunda, era una confirmación. El equivalente matemático de sí. Maren activó el dispositivo. Lo que ocurrió a continuación no fue dramático de la manera en que la batalla del umbral solar había sido dramática. No los 11 minutos de olas temporales rodantes y naves ardiendo y 190 años de furia acumulada, finalmente liberada. Fue silencioso.
Fue un paso, un solo paso lateral, a través de una puerta, que no sabía que existía, hasta que 60 años de matemáticas humanas habían construido la llave. El dispositivo funcionó. Las matemáticas se sostuvieron, seguía en la habitación. La habitación seguía en la nave seguía en el sistema solar, pero ahora podía ver la entidad claramente. No a través de un vidrio esmerilado, no como una forma a una resolución más alta, de la que sus sentidos podían renderizar completamente, claramente, completamente, como si siempre hubiera podido verla, y simplemente hubiera estado parada en el ángulo equivocado. Era antigua, podía sentir eso de inmediato, de la manera en que sientes la antigüedad en algo milenario, en montañas, o trincheras oceánicas profundas, o estrellas, al final de sus ciclos. La miró con algo que ella describiría más tarde, en su informe a la comisión conjunta, como reconocimiento, no como si la reconociera a ella específicamente, como si reconociera lo que ella era, lo que representaba una especie a la que se le habían dado reglas que no aceptó, que le habían dicho lo que era posible, y había averiguado tranquila, metódica y furiosamente lo que no lo era, que había pasado 2 siglos combatiendo una guerra invisible y había emergido de ella con algo que la entidad aparentemente había decidido. Valía la pena mostrarle la siguiente capa. Se plantó en la realidad completamente renderizada de esa habitación y miró algo más viejo que su civilización y formuló la única pregunta que parecía importar. ¿Qué hacemos ahora? La entidad le mostró matemáticas, una vez más. La IA de traducción, operando en la nueva capa de resolución, era más rápida que nunca. Dijo: a ustedes deciden. Maren permaneció en esa habitación durante mucho tiempo. Luego salió, caminó los 20 minutos de regreso por el corredor. Flotó de regreso a su transbordador. Voló las 4 horas de regreso al telar y entró a la cámara de la comisión conjunta. Cada investigador humano y Bred se giró para mirarla. Puso el maletín sobre la mesa. Funciona, dijo. El silencio era total. La entidad dice que nosotros decidimos qué hacer a continuación. Continuó. No ofrece llevarnos a ningún lado, ni mostrarnos nada más, sin nuestra iniciativa. No es una guía, y no es una amenaza. Es una confirmación, una señal. Algo que vino a decirnos que la puerta existe, y que construimos una llave. Miró alrededor de la sala a las especies que habían intentado destruirse mutuamente, y habían elegido, en cambio, entenderse, y que a través de ese entendimiento, habían tropezado con algo que ninguno de ellos había estado buscando. Así que nosotros decidimos, dijo, juntos. Si llegaste hasta el final de esta historia, eres la razón por la que hacemos estos videos. Por favor, dale me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete al canal, para no perderte nunca otra historia como esta. Y compártela con cada fan de la ciencia ficción que conozcas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo. La decisión tardó 2 años. No porque la humanidad y los Brecht fueran lentos, o estuvieran divididos, o todavía demasiado heridos por su historia, para cooperar. Se tomaron 2 años, porque la decisión era real, y las decisiones reales de esa magnitud merecen el tiempo que requieren. Debatieron la ética de Elyon, los riesgos, la pregunta de lo que significaba para una especie elegir, convertirse en algo que no había sido antes, si eso era crecimiento, o pérdida, o ambos, simultáneamente. Debatieron quién iría primero, y si ir primero era un privilegio, o una responsabilidad, y si esas 2 cosas eran lo mismo. Debatieron si la entidad en la nave podía ser de confianza, y qué significaba la confianza aplicada a algo, cuya naturaleza aún solo comprendían parcialmente, y si la pregunta de la confianza era siquiera el marco correcto para la situación. Debatieron todo ello, minuciosamente y honestamente, y a veces con el tipo de dificultad que solo es posible entre personas que intentan ser genuinamente honestas las unas con las otras. Al final de 2 años,
llegaron a una decisión. Irían juntos, no todos ellos. No todavía. La decisión fue enviar un equipo conjunto, iguales números de humanos y Fred, a través del dispositivo raíz, con Maren liderando el camino. El resto de sus civilizaciones continuaría como estaba. El tratado se mantendría, la comisión conjunta continuaría su trabajo. La vida seguiría en todo su detalle, ordinario, extraordinario y específico, porque el universo tenía capas, pero la vida seguía viviéndose un día a la vez. Pero existía una puerta An, y la atravesarían. Juntos, Maren se plantó en el muelle de transbordadores del telar el día de la partida, y pensó en la cadena de personas que habían llevado a este momento. Yael Okafor, sola, en un laboratorio con ecuaciones imposibles. Cash Umbrell, volando a la estación Titán, a pedir ayuda. Usha Prentice, sonriendo en el momento, antes de decir fuego. El niño en el parque, que había preguntado si ya había terminado de verdad. Todos ellos, parte de la misma larga, improbable, obstinada, furiosa y hermosa cadena de seres humanos, que se negaron a aceptar la realidad, que les entregaron y construyeron una mejor con sus propias manos, y su extraña, incansable y únicamente humana combinación de desesperación y esperanza. Recogió el maletín. A su lado, el investigador Fred, al que había llegado a conocer como Corriente Profunda a lo largo de 3 años de colaboración, recogió su propio equipo. ¿Se miraron? ¿Lista?, preguntó ella. Él hizo el gesto Fred, que se traducía aproximadamente como: he estado pensando en esto durante mucho tiempo, y encuentro que sí lo estoy. Ella se rió. No había esperado reírse en ese momento y la sorprendió, convirtiéndose en algo que se sentía como alegría pura y sin complicaciones. Vamos, dijo. Y fueron, no porque estuvieran seguros de lo que encontrarían, no porque las matemáticas garantizaran el éxito, no porque la entidad les hubiera prometido seguridad, ni respuestas, ni nada, excepto la existencia de una puerta y una confirmación de que su llave era real. Fueron porque eran el tipo de personas, el tipo de especies, el tipo de civilización que, cuando se les muestra una puerta para la que habían pasado 60 años construyendo inconscientemente una llave, la atraviesa. Siempre habían sido ese tipo de personas. Los Red, resultó, estaban aprendiendo a ser también ese tipo de personas. Y en algún lugar sobre el plano galáctico, o debajo de él, o en la capa de realidad que existe a la resolución entre algo viejo y paciente y observador, anotó con algo que no era exactamente satisfacción, pero era quizás su equivalente más cercano que 2 especies que una vez habían intentado destruirse mutuamente, habían elegido, al final, adentrarse en lo desconocido, lado a lado. Y eso, sea lo que sea que fuera, valió la pena esperar. La última entrada en el diario personal de la doctora Maren Osei, grabada 3 horas antes de que abordara el transbordador, fue breve. Nos dijeron que el universo tenía reglas, dijo. Nos dijeron lo que era posible y lo que no, lo que podía construirse y lo que no, lo que podía verse y lo que era invisible. Nos dijeron mal cada vez, Y cada vez. Nos alegramos.